Buenos días. Qué hermoso saber que es en la presencia de nuestro Señor y es en ese deleitarnos en su presencia, deleitarnos en su palabra, deleitarnos en lo que Él ha hecho en nuestras almas y por nuestras almas, que nosotros podemos encontrar el gozo de nuestros corazones. Y podemos venir tal vez con muchas preguntas, con muchas circunstancias, muchas situaciones en nuestra vida delante de Él, y podemos encontrar paz, y podemos encontrar gozo, y podemos encontrar esperanza, restauración en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en 1 de Juan capítulo 4 versículos 1 al 6. Vamos a continuar esta mañana en nuestra serie de 1 de Juan. Y estamos hablando acerca del amor verdadero, el amor verdadero que hemos encontrado en Cristo Jesús, amor verdadero que se manifestó de parte del Padre para con cada uno de nosotros, amor verdadero que ha persuadido nuestros corazones para poder creer en el único Dios vivo y verdadero y poner nuestra fe en Él, lo cual está transformando nuestras vidas. Nuestras vidas no eran lo mismo antes de Cristo. Nuestras vidas no eran lo mismo ayer que hoy, porque la obra de Dios es continua, es constante y es fiel en cada uno de nuestros corazones. Amén. Gracias a Dios y gloria a Dios por eso. Y constantemente estamos viendo aquí en esta primera epístola de Juan cómo el obrar de la fe en Cristo nos lleva a poder estar viviendo en victoria y a estar poder vivir en la verdad y poder vivir en obediencia a Él, poder vivir también en santidad, poder vivir en purificación, lejos del pecado. Pero también constantemente vamos a encontrarnos, si se acuerdan, vimos que tenía varios propósitos esta primera epístola de Juan. Juan le escribe a esta iglesia y le escribe a la iglesia universal, a cada uno de nosotros, expresando cuáles eran aquellos cuidados que él considera que debían tener los verdaderos hijos de Dios, aquellos que habían entendido el verdadero amor de Cristo Jesús. Y constantemente él va a hablar con un lenguaje cariñoso, con un lenguaje afectivo, con un lenguaje amoroso, porque había un verdadero deseo en su corazón de que aquellos creyentes, aquellos hijos de Dios pudieran poner no solamente su fe en Jesucristo, sino que sus vidas en la práctica fueran transformadas por quien Jesucristo es. Y él comienza desde los primeros capítulos a expresar este amor y este deseo para que ellos pudieran estar viviendo en este amor verdadero. Y hoy llegamos al capítulo 4 versículos 1 al 6, donde uno de los propósitos por los cuales Juan escribe esta carta era para prevenirlos a ellos, para animarlos a ellos a estar conscientes, a darse cuenta de que había un peligro inminente de que ellos pudiesen desviarse de la verdadera fe, aquella fe que estaba basada en solamente Jesucristo. Y entonces llegamos al capítulo 4. En el capítulo 2 va y nos habló acerca de esas advertencias contra el anticristo, contra los anticristos, aquellas personas que se levantan y proclaman un evangelio diferente. Y en el capítulo 4 de nuevo el escritor Juan vuelve a escribir acerca de este tema. Y entonces comienza diciendo el versículo 1, dice así, si tienes ahí tu Biblia, voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error.
Y comienza Juan aquí a describir cómo es que nosotros podemos identificar si aquello que nosotros estamos escuchando, aquello en lo que nosotros estamos creyendo, tal vez aquello en lo cual hemos depositado nuestra fe y nuestra esperanza, realmente proviene de Dios, o tal vez aquello que estamos creyendo, tal vez ha sido una falsa enseñanza traída por un falso profeta, un anticristo, alguien que niega la autoridad, la deidad y la palabra de Cristo como absoluta. Ahora tal vez tú puedes llegar a pensar, híjole, no, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Recién lo cantábamos, para mí Jesús es Dios. Pero sabes, muchas veces sutilmente se pueden llegar a estar mezclando enseñanzas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo dentro de la misma iglesia. Por eso Juan no le está escribiendo a aquellos que están fuera de la iglesia. Juan le está escribiendo a creyentes. Y Juan comienza diciendo amados. Juan, aquí está la palabra que está utilizando, es aquellos que han sido amados en Cristo. No solamente aquellos que él amaba, sino aquellos que han recibido el amor de Dios, por lo tanto son amados por mí porque Dios los ama. Juan le estaba escribiendo a la iglesia acerca de la importancia de cuidar su corazón de estos falsos profetas. Ahora, la verdad es que a veces es difícil distinguir el error. Es difícil distinguir la falsedad. El otro día me pasó algo. Fui muy confiado con un dinero a depositar al banco. Y yo súper confiado, sabía que el dinero que tenía era para pagar algo que tenía que pagar en el banco. Y entonces yo llegué con mis billetes y entonces la persona me dice, ¿cuánto va a depositar? Tanto. Y entonces le entrego el dinero. Y entonces la persona empieza a contar los billetes y de repente como que se detiene en un billete y lo toca un poco. Y yo empecé a temblar y dije, oh no, ya no me va a alcanzar para pagar lo que tengo que pagar en el banco. Y entonces lo mete en su maquinita, esta contadora de billetes. Y entonces esas maquinitas nuevas que de repente escupen los billetes falsos, ¿no? Y entonces agarran y pasaban todos y de repente escupía el falso. Y yo, oh no, es un billete falso. Y entonces agarra y me hace llenar un formulario ahí donde decía que yo había llevado ese billete falso. Y entonces ese billete falso, yo digo, ahora ya quedé registrado como falsificador de billetes. No era por eso. Pero la realidad es que cuando ellos hacen eso, ellos están haciendo un reporte de que ellos están recibiendo un billete falso. Y ese billete se va, no sé si sabías, pero se va al Banco de México. Y ellos te lo retienen y ya no te lo devuelven. Ese billete ahora se convierte en un registro de una falsificación de billetes. ¿Por qué? Porque de la manera en la cual ellos van registrando quién es el falsificador de billetes, de esos billetes, es a través de dónde fueron encontrados esos billetes y por quién fueron pagados esos billetes. Ahora, si yo voy con otro billete falso a otro banco al día siguiente, de repente es como que, Pablo está pagando con billetes falsos. Gracias a Dios no me pasó al día siguiente cuando tuve que ir a pagar el resto del dinero. Pero comienza a haber un registro de aquellas mentiras o aquellas falsedades acerca de las cuales alguien está tratando de engañar el sistema. Y lo que Juan aquí está queriendo hacer, está queriendo identificar aquellas cosas que distinguen a aquellos que son falsos profetas. Y esta persona que estaba recibiendo mis billetes, de repente cuando tocó este billete sintió que era falso. Sintió que no era verdadero porque el papel era diferente. De hecho me mostró y me dice, mira la tinta. La tinta es diferente, el color del papel es diferente, la textura del papel es diferente. Y me ayudó a identificar el billete falso. Y Juan va a describir aquí lo que es un falso profeta, porque la realidad es esta: hay falsos profetas no solamente allá afuera, sino que en medio de nosotros. Hay personas que han dicho ser seguidores y profetas de Jesucristo, personas que proclaman a Cristo y a Dios, pero en realidad sus enseñanzas son falsas. Y Juan quiere aquí darnos algunas claves que nosotros tenemos que ver para poder identificar aquellas falsas enseñanzas. Pero vamos a ir versículo por versículo dándonos cuenta por qué es importante. Lo primero que vamos a ver en este pasaje, por qué es importante, por qué. Y déjame darte mi idea central del sermón de esta mañana. Porque cristianos verdaderos evitarán la enseñanza de falsos maestros por seguir la enseñanza de aquellos que poseen el Espíritu de Dios, exaltan a Cristo y predican la palabra. Lo voy a repetir. Cristianos verdaderos evitarán la enseñanza de falsos maestros por seguir la enseñanza de aquellos
que poseen al Espíritu de Dios exaltan a Cristo y predican la palabra. Y es importante que lo veamos porque nosotros estamos incluidos dentro de la primer palabra que Juan escribe aquí en el versículo 1 cuando dice amados. Esta palabra es para ti y es para mí porque nosotros hemos sido amados por el Padre en Cristo y somos aquellos por quienes Juan en este momento estaba pensando y estaba diciendo cuidado porque ustedes dentro de la iglesia pueden llegar a estar recibiendo falsas enseñanzas de parte de falsos profetas. Y fíjate lo que dice la siguiente parte del versículo 1, dice: no crean a todo espíritu. Lo primero que vemos en este pasaje es la realidad acerca de los falsos profetas. La realidad acerca de los falsos profetas es que existen. No es como de repente vamos a tratar de ver si hay falsos profetas dentro de la iglesia. No, existen los falsos profetas. Existen los falsos profetas y tan existen que Juan agarra y dice: no crean a todo espíritu. Porque existen los falsos profetas, tenemos que entender algo. Detrás de cada profeta hay un espíritu que infunde palabras de profecía. Y hay una realidad: no toda palabra de profecía viene del Espíritu de Dios. Por eso aquí Juan dice: examinen porque no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque no toda persona que se dice un maestro espiritual, no toda persona que dice que tiene una palabra de Dios, no toda persona que dice ser un mensajero de Dios realmente tiene el Espíritu de Dios. Porque dice acá que estos falsos profetas han salido al mundo. Y así como nosotros en Cristo, que hemos recibido el Espíritu de Dios, hemos sido comisionados para ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llamándolos al arrepentimiento, a la fe de Cristo Jesús. Hay falsos profetas que han salido al mundo con un mensaje de mentira para engañar al mundo y para que las personas no alcancen a distinguir la verdad de Dios de las mentiras del diablo. Los falsos profetas son reales. Los falsos profetas son guiados por un espíritu que no es el Espíritu de Dios. Nosotros somos responsables y como iglesia, fíjate cómo dice aquí, amados, y hay dos imperativos, hay dos órdenes en este pasaje. Lo primero dice es: no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. Aquí hay dos órdenes. No les creas, cualquiera que venga y te diga que viene de parte de Dios, solamente porque diga que viene de parte de Dios, no creas que viene de parte de Dios. Pero lo segundo que dice es: no crean a todo espíritu, pero también dice: sino prueben los espíritus. Y esta palabra prueben está en plural. Está en un presente perfecto, algo que empezó en el pasado y tiene que continuar en el presente y en el futuro, pero también está en plural. Eso significa de que no es responsabilidad de uno, el pastor o los líderes de la iglesia, de filtrar las enseñanzas de los falsos profetas. Es responsabilidad de todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios de poder identificar aquellas palabras que no provienen de Dios. Porque la realidad acerca de los profetas es que existen y que tienen una misión: desviar a los hijos de Dios de la verdad para que crean las mentiras del diablo. Ahora, desde el Antiguo Testamento Dios había dado enseñanzas, instrucciones acerca de los falsos profetas. Deuteronomio capítulo 13 versículos 1 al 5, Dios le da instrucciones al pueblo de Israel diciendo: si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo: vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámoslos, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque en pos del Señor su Dios ustedes andarán y a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti.
Ahora, creo que ese tipo de profecías son muy evidentes, ¿no? Si de repente alguien te viene y te dice, oye, ¿sabes qué? No vamos a adorar más a Jesucristo y al Padre y al Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Ahora vamos a adorar este tronco. De repente tú dirías, me está tratando de engañar. Esto no creo que venga de parte de Dios, porque Dios dice que no te harás imagen de nada, ninguna cosa que esté en los cielos y en la tierra, y debo adorar al Señor mi Dios con todo mi corazón. Pero ¿qué pasa cuando aquellas enseñanzas son más sutiles? ¿Qué pasa cuando esa palabra profética te está llevando más a confiar en ti que en la obra de Cristo? ¿Qué pasa cuando esa palabra profética te está llevando a decir que lo mejor que le puede llegar a pasar a este mundo es que tú creas más en ti, que creas en la realidad acerca de tu pecado y en la necesidad de un Salvador que es Jesucristo? Y nos damos cuenta de que de repente las palabras proféticas en las cuales más creemos que no provienen de Dios son palabras llenas de humanismo, son palabras llenas de egolatría, son palabras llenas de tú eres el mejor yo. Tú tienes poder en tus palabras y comienzas a creer más en lo que dice tu boca que en lo que dice la palabra de Dios. Y entonces hay falsos profetas que se están metiendo. ¿Para qué? Para que nosotros comencemos a dudar acerca de la autoridad y comencemos a dudar acerca de lo completo que es la revelación de Dios para con nosotros. Y por eso tenemos que estar dispuestos a entender la realidad acerca de los profetas y estar atentos. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en 2 Corintios capítulo 11 versículos 1 al 4, dice: ojalá y me soportaran un poco de insensatez, y en verdad me soportan, porque estoy celoso de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas a la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. ¿Sabes qué es lo que estaba diciendo aquí Pablo? ¿Cómo es posible? Yo se los entregué puros para que ustedes sean la novia de Cristo y para que ustedes aprendieran a identificar las palabras que provienen de Dios, y ustedes están aceptando y tolerando aquellas palabras que no proclaman a Jesucristo. Aquellas palabras tal vez que proclaman más un mensaje motivacional que un mensaje confrontacional con el evangelio. Y entonces hay una realidad acerca de falsos profetas que te invitan a un moralismo, que te invitan a un legalismo, en lugar de invitarte al arrepentimiento y a la confesión de pecados y a la fe en Cristo Jesús. Que te dicen, tú puedes ser bueno porque ahora eres como Dios. Que te dicen, y fíjate, todo esto lo está diciendo Juan por el contexto histórico. No sé si se acuerdan, y lo hemos repetido tantas veces, pero los gnósticos en ese momento estaban exaltando más el conocimiento y estaban poniendo de lado la realidad acerca de su pecado, porque ellos decían: la materia es pecaminosa, la materia es mala, no nos preocupemos de la materia, enfoquémonos en el conocimiento, porque a través de la revelación del conocimiento místico, ahí vamos a encontrar a Dios. Falsos profetas. Falsos profetas que se estaban metiendo en la iglesia. La realidad acerca de los profetas es que existen y tienen una misión: desviar nuestros corazones de la adoración genuina a Cristo Jesús. Pero lo segundo que vemos en este pasaje, y a partir de aquí vamos a ver 3 cualidades de un verdadero profeta. ¿Cómo podemos identificar a una persona que, y quiero paréntesis, un profeta es una persona utilizada por Dios para traer un mensaje de parte de Dios a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, o a una nación para condenación y arrepentimiento para que se vuelvan a Dios? Ese era el propósito de los profetas en el Antiguo Testamento. Es el mismo propósito de los profetas de los cuales aquí Juan está hablando. Personas que vienen de parte de Dios para traer un mensaje de parte de Dios al pueblo de Dios para el arrepentimiento de sus pecados y para la fe en Cristo. La primera evidencia que podemos ver de un verdadero profeta la vemos en los versículos 2 y 3. Fíjate lo que dice: en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es de Dios. ¿Quieres saber si esa persona es un profeta, es un mensajero de parte de Dios? Porque hoy tantas personas se han atribuido la etiqueta de yo soy profeta.
Yo traigo mensajes de parte de Dios para ti y parecería que son como si fuera el horóscopo, ¿no? Déjame decirte palabras bonitas acerca de lo que va a pasar para ti y el resto de tu vida. Cuando en realidad dice aquí que lo primero que hace un profeta y la primera evidencia de un profeta es que es una persona que exalta a Cristo. Es una persona que proclama a Cristo. Es una persona que dice aquí, en esto sabrán que ellos conocen el Espíritu. En esto ustedes conocen que el Espíritu de Dios está detrás de esa palabra profética. ¿Por qué? Porque todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si alguna vez escuchas una palabra profética y esa palabra profética tiene el propósito de exaltarte más a ti que a Cristo, te aseguro que esa palabra no viene de parte de Dios. Si esa palabra profética tiene más el propósito de hacerte creer en ti mismo en lugar de creer en la necesidad del poder de Dios en tu vida, no viene de parte de Dios. Porque el Espíritu de Dios da testimonio del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es Señor de señores, Rey de reyes, delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. La evidencia del mensaje de Cristo siempre tiene que estar presente en una palabra profética. Pero no solamente en ver que alguien confiesa que Jesucristo ha venido en carne y es Dios o es de Dios, vamos a identificarlo y vemos ahí la evidencia del mensaje de Cristo, sino que fíjate el versículo 3 habla acerca de lo contrario, lo opuesto, porque dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es el espíritu, cuando dice del anticristo, no es ese personaje del Apocalipsis que es poseído por Satanás como lo presentan las películas. Está hablando acerca de esta persona que se opone al mensaje de Jesucristo, que dice tener un mensaje mucho más importante, más grande, más revelador que el mensaje de Jesucristo. Esa era la realidad de los gnósticos para con la iglesia. Es la realidad también de nuestros días, con todas las filosofías que se comienzan a meter y a influenciar la teología y la doctrina cristiana. Tiene que existir la evidencia del mensaje de Cristo. ¿Y cuál es ese mensaje de Cristo? ¿Cuál es ese mensaje de Cristo? La realidad del mensaje de Cristo es que tú y yo somos pecadores. Es que tú y yo estamos necesitados de una intervención divina para que entonces nuestras vidas tengan sentido, porque sin Cristo nuestras vidas no tienen sentido, no tienen rumbo, no tienen eternidad con Él. Y el mensaje de Cristo siempre va a exaltar y va a apuntar a que todo lo que debes hacer y todo lo que tú debas sentir tiene que glorificar a una sola persona. ¿Y esa persona quién es? Cristo. Cristo. El mensaje de Cristo nos lleva a darnos cuenta de que no se trata la vida acerca de nosotros, sino que se trata acerca de aquel por el cual todas las cosas fueron creadas y en él todas las cosas subsisten. La evidencia del mensaje de Cristo. Pero lo segundo que vemos aquí es la seguridad del poder del Espíritu Santo. Antes de pasar a ese punto, mira lo que dice Juan capítulo 16 versículos 12 al 14. Juan 16, 12 al 14, Jesús en sus palabras anunciando acerca de la venida del Espíritu Santo le dice a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber a ustedes. Y quiero hacer un paréntesis acerca de una de esas falsas profecías o falsas palabras proféticas o falsos profetas. No hay ninguna nueva revelación que no esté de acuerdo a la revelación de Jesucristo. No hay ninguna nueva revelación en el Espíritu Santo que no afirme las palabras de Jesucristo y que no afirme las palabras del Padre, porque las palabras del Padre, las palabras de Cristo, es aquello que el Espíritu Santo vino a enseñar. Es aquello que el Espíritu Santo viene a recordarnos, viene a darnos a conocer. Las palabras de Cristo, las palabras del Padre, es la revelación que el Espíritu Santo está diciendo aquí. Jesús dice: ¿saben qué? Me encantaría poder estar con ustedes el resto de sus vidas, pero la realidad es que la agenda dice que pronto tengo que morir en la cruz del Calvario, derramaré mi sangre por ustedes, pero va a venir alguien que va a continuar la enseñanza, va a continuar la revelación. No la revelación del portal místico,
La revelación de Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que evidencia a través de dar testimonio del mensaje de Jesucristo, a través de lo cual nosotros podemos saber que esa persona realmente viene proclamando una palabra de parte de Dios. Pero lo segundo que vemos que nos muestra una evidencia de que una persona trae una palabra de Dios es la seguridad del poder del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice versículo 4. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Muchas veces yo estoy seguro que has utilizado ese versículo con algún otro propósito. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando de repente te da miedo en las noches, o cuando de repente tienes ganas o sientes la necesidad de recordarte que Dios es poderoso. Y sí, eso se puede aplicar a cada una de esas situaciones de temor. Pero específicamente este versículo, miren el contexto en el cual está escrito. Está escrito en un contexto donde está diciendo: ¿sabes qué? No tengas miedo acerca de esos falsos profetas. No tengas miedo acerca de ese falso mensaje, porque si tú tienes el Espíritu de Dios, tú vas a poder discernir aquello que proviene de parte de Dios. Y lo vas a poder discernir en el poder del Espíritu Santo. Porque es en el poder del Espíritu Santo que aquellos que son enviados por Dios hablan en esa confianza, en ese valor, en esa seguridad. Ellos hablan de parte de Dios porque el Espíritu Santo de Dios respalda las palabras que ellos están diciendo. Pero es en el mismo poder del Espíritu Santo que tú y yo podemos discernir si esas palabras realmente son de parte de Dios. El Espíritu Santo es la persona de Dios que está con nosotros para ayudarnos a identificar cuáles cosas son de Dios y cuáles cosas no son de Dios. Y con esto, ¿qué quiero decir? Con esto quiero hacerte ver de que la realidad es que no necesitas pasar horas del día leyendo la Biblia para poder identificar si una palabra viene o no viene de parte de Dios, aunque es importante que pases tiempo en la palabra de Dios. Pero necesitas depender del Espíritu Santo a través de la revelación de la palabra de Dios para poder identificar en el poder del Espíritu Santo qué palabra realmente proviene de Él. Necesitamos la revelación de Cristo, necesitamos la revelación de la palabra, necesitamos del poder del Espíritu Santo. En el mismo capítulo de Juan, capítulo 16, versículo 33, el Evangelio de Juan, Jesús agarra y les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabes? Si nosotros podemos saber que aquel que está en ustedes o en nosotros es mayor que el que está en el mundo, es por la victoria de Cristo Jesús. Y por la victoria de Cristo Jesús, el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a recordar no cuán capaces somos nosotros de poder interpretar las palabras que vienen y no vienen de parte de Dios, sino cuán necesitados estamos de la presencia del Espíritu Santo de Dios para poder discernir espiritualmente. Necesitamos del poder del Espíritu Santo, y es el poder del Espíritu Santo el que refleja la palabra que proviene de Dios. En Juan capítulo 17, la oración de Jesús antes de ser llevado a la crucifixión, Jesús dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo y los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y yo les he dado, fíjate, yo les he dado, ¿qué cosa? Tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así como los falsos profetas han sido enviados con una misión, tú y yo hemos sido enviados y hemos puesto en esta tierra. Hemos sido puestos en esta tierra con una misión. La única forma de poder cumplir y llevar a cabo esa misión es sabiendo que tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios para poder llevar a cabo aquello que Él nos ha comisionado.
es a través del Espíritu y el poder, la seguridad que nos da el poder del Espíritu Santo de Dios. Y lo último que vemos en este pasaje para poder darnos cuenta que una palabra realmente proviene de Dios, primero porque exalta a Cristo, segundo porque el Espíritu Santo es una palabra de parte del Espíritu Santo de Dios, pero también el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos ayuda a discernir si esa palabra proviene de Dios, y no debemos temer, sino que debemos de confiar que en Él podemos nosotros vencer las palabras de este mundo. Y lo tercero que vemos en este pasaje, versículo 5, dice: ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Sabes? La última evidencia de una persona como para poder darnos cuenta si esa palabra realmente proviene de Dios y poder identificar a los falsos profetas es porque aquello que proclama es a Cristo en el poder del Espíritu Santo, pero también que está respaldado por la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios. En Juan capítulo 8 versículo 47 Jesús dijo: el que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. ¿Sabes? Jesús mismo dijo, hablando acerca de sí mismo, dijo: ustedes escuchan mis palabras y me siguen. Hablando acerca de sí mismo como el buen pastor, dice: mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Sabes, es increíble cuando de repente podemos escuchar una palabra que proviene de parte de Dios y podemos ver a Dios en esa palabra, porque las palabras de Cristo y la palabra de Dios resuena en medio de esa palabra por encima de cualquier otra cosa. Y aquello que escuchamos nos revela al Padre, nos revela al Hijo, exalta al Hijo como lo que Él es: el Salvador, el Señor, el Rey de Reyes. Y al mismo tiempo la palabra de Dios es proclamada. Sabes, esta no es una comisión para algunos, es una comisión para todos. Y necesitamos estar preparados. Las mujeres ayer tuvieron una conferencia increíble acerca del hambre por la palabra y la importancia de conocer la palabra para entonces poder discernir aquellas palabras que realmente están de acuerdo con la palabra de Dios. Pero sabes que no es solamente el conocimiento intelectual de la palabra de Dios lo que nos va a ayudar a discernir a aquellos falsos profetas. Necesitamos el Espíritu de Dios. Y no solamente necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos conocer el Evangelio. Necesitamos conocer a Cristo, porque de esa manera vamos a poder identificar y vamos a poder vivir libres del engaño y de la mentira de Satanás, que así como engañó a Eva diciéndole: ¿sabes qué? Si tú comes de ese fruto no morirás. Es más, lo que Dios sabe es que si tú comes de ese fruto serás igual a Dios. Y sabes, ese era el deseo de los gnósticos, es el deseo de los falsos profetas, es el deseo de Satanás. Que tú y yo pensemos que nuestra adoración puede ir enfocada hacia nosotros mismos en lugar de ir enfocada a Jesucristo. Y constantemente va a estar tratando de persuadirnos de creer más en nosotros que creer en aquello que ya ha sido revelado acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Así que quiero invitarte a que podamos tener el mismo celo santo de Juan por defender y por proteger el Evangelio de Jesucristo, por defender y proteger que Jesucristo es Dios viviente. Es el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y nos da testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y solamente en Cristo Jesús hay salvación, por gracia, por medio de la fe. Y de esa forma poder identificar, poder dar testimonio de que realmente aquellas palabras provienen de parte de Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos.